y vamos a continuar estudiando en esta mañana lo que iniciamos la semana pasada. Realmente estamos hablando de funciones en el matrimonio, un estudio muy importante. Estamos estudiando cómo es que Dios diseñó desde antes de que entrara el pecado en la humanidad y después que el ser humano, como se reitera a lo largo de las Escrituras, en el matrimonio, el hombre y la mujer son espiritualmente iguales, pero diferentes en funciones. Y eso no afecta su igualdad delante de Dios. De hecho, 1 Corintios 11:3 es una excelente ilustración de esta verdad, de cómo es posible ser iguales en esencia, pero diferentes en función. Como ustedes saben, ya por varias décadas, el movimiento feminista ha alegado, inclusive en círculos, entre comillas, cristianos, que no es posible ser iguales y tener funciones diferentes. Ese es un error. Según las Escrituras, somos espiritualmente iguales con funciones diferentes, así como, por ejemplo, como lo diseñó Dios en toda esfera de autoridad. En el gobierno, nuestro presidente es, en términos de ser creado a imagen de Dios, igual que cualquier otro ciudadano, pero diferente en funciones. Romanos 13:1 nos manda a someternos a las autoridades superiores, eso incluye el gobierno. Lo mismo en el trabajo, te sometes a tu jefe por razones de función, así lo diseñó Dios. Él no es superior a ti en términos de naturaleza, de esencia. Lo mismo en la familia, hijos hacia padres, mujer hacia esposo. Y la ilustración perfecta está en 1 Corintios 11:3, cuando Pablo dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Acaso el Padre es superior a Cristo porque es la cabeza? No. En términos de naturaleza, en términos teológicos, esto se le llama la Trinidad ontológica. Esto es, en esencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo son iguales en esencia, mismos atributos, iguales en todo sentido de naturaleza. Pero en términos de la Trinidad económica, esto es, en términos de funciones, el Hijo se somete al Padre en este periodo de la historia, durante la encarnación, y hasta que el Padre le entregue al reino, ya después del milenio, y el Hijo se lo va a devolver al Padre, como dice 1 Corintios 15, para que Dios sea todo en todos. Pero por este periodo de la historia que podemos llamar el reino de mediación, este tiempo, desde que el Hijo encarnó y hasta que Él regrese y el Padre le entregue el reino aquí, primero en la fase del reino milenario aquí en la tierra, Apocalipsis 20, y luego en el estado eterno, el reino eterno, Apocalipsis 21 y 22. Por este periodo de tiempo, desde la encarnación hasta que el Hijo esté en el reino aquí, Él se somete al Padre para efectos de cumplir el plan de redención de Dios. Esa es una ilustración perfecta de cómo puedes tener a dos personas siendo iguales en esencia y naturaleza, pero con diferentes funciones. Entonces es importante recordar eso. Ahora, nos encontramos realmente en un breve análisis de Génesis capítulos 2 y 3. Recuerden que partimos desde Romanos 5:12, porque estamos realmente estudiando Romanos 5:12. Pueden abrir su Biblia ahí para recordar por qué estamos en Génesis. Aquí en Romanos 5:12 al 21 estamos estudiando 7 comparaciones que te enseñan que la obra de Cristo es mayor que el pecado de Adán. Esto es parte de nuestro estudio versículo a versículo de Romanos. Estamos en Romanos 5:12. La primera de estas 7 comparaciones la vemos en los versículos 12 al 14, y es la comparación de identidad. Comenzamos la semana pasada en el versículo 12 y estoy repasando brevemente para recordarles cómo llegamos a Génesis. Romanos 5:12, Pablo dice: por tanto. Esto nos lleva de regreso a los versículos 6 al 11. Ahí Pablo explicó que la muerte de Cristo reconcilió a muchos pecadores con Dios. Esto es, el acto de un hombre, del Dios hombre, afectó a muchos. Y para demostrar cómo el acto del Señor afectó para bien a los creyentes, aquí en Romanos 5:12 al 21, Pablo presenta un contraste. Y lo presenta en 7 comparaciones. Un contraste entre cómo el acto de Cristo en la cruz afectó a los creyentes
y cómo el acto de Adán en el huerto en Génesis 3 afectó a la humanidad. Y por eso noten Romanos 5:12, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Una pausa ahí. Aquí en el contexto ya explicamos, se refiere a Adán. Esto otra vez muestra que Génesis capítulos 1 al 3 es un acontecimiento histórico, no poético, no figurado. Y estamos explicando, para entender esta afirmación de Romanos 5:12, que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, tenemos que regresar a Génesis para entender por qué Pablo dijo esto, entenderlo a fondo. Porque recuerden que estamos resolviendo o respondiendo a la pregunta, ¿acaso no fue Eva la primera que pecó? Claro, Génesis 3 lo dice. Entonces, ¿por qué dice que el pecado entró en el mundo por un hombre? Y la razón es que Adán, por diseño de Dios, es el representante de la humanidad, el líder en el matrimonio entre Adán y Eva, y él tenía la responsabilidad definitiva. Y por eso, regresando a Génesis, realmente desde el 2:7 hasta el 3:20, comenzamos a analizar 11 indicaciones. Vamos a añadir una, pueden escribir 12, estudiando más, pensando, hay 12, no solo 11. 12 indicaciones de liderazgo de Adán, diseñado por Dios en su matrimonio con Eva y su impacto en tu vida. Su impacto no solo en términos de pecado, sino en términos de entender cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Vimos en primer lugar, regresen a Génesis 2:7, Dios lo creó primero. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primera de Timoteo 2:3 indica que el hecho de que Dios creara primero a Adán reflejó que Dios diseñó que él fuera el líder, no solo en el matrimonio, sino en primera de Timoteo 2:3 en particular en la iglesia. Segunda indicación que vimos, Génesis 2:8 y 14, Dios lo puso a trabajar. Eva ni siquiera ha sido creada, ¿recuerdan? Génesis 2:8, repasando brevemente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15, Génesis 2:15, véanlo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tercera indicación, Génesis 2:16 y 17. Tercera indicación de que Dios diseñó que Adán fuera el líder en el matrimonio y Eva tenía que someterse. Aquí está, Génesis 2:16 y 17, Dios le dio el mandato. Dios le dio el mandato. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto apunta a que él era el líder espiritual. Eva ni siquiera existe todavía, así como el marido debe ser el líder espiritual en el hogar. 1 Corintios 14:35. Cuarta indicación que vimos, Génesis 2:18, Dios le daría una ayuda idónea. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda expresa a alguien, la idea, dijimos, de alguien que ayuda, apoya, socorre. Ella tenía que apoyarlo a él, someterse a él, pero también noten, al decir idónea, significa en el hebreo contraparte. Ella era espiritualmente igual, muy importante esto, ayuda idónea. Y aquí en el contexto, recuerdan, Adán nombró todos los animales mostrando un intelecto formidable. En unas cuantas horas tuvo la capacidad de identificar las diferentes características de los animales y nombró a todos, pero para él no se halló ayuda idónea. Esto lo explicamos también a detalle. En quinto lugar, dijimos en Génesis 2:19 al 23, que Dios le dio a Adán la autoridad para nombrar a los animales y a Eva. Y esto es importante, lo pueden ver en Génesis 2:19, porque hasta aquí en Génesis nadie ha nombrado nada más que Dios. Muy importante, mostrando su autoridad sobre la creación. Y aquí en Génesis 2:19 al 23, el hecho de que Adán nombrara a los animales y a Eva, mostró la autoridad que Dios le delegó a Adán como su representante, por así decirlo. Génesis 2:19, véanlo.
Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Le puso hipopótamo porque así lo diseñó, porque así lo decidió Adán. Noten, no le pidió opinión a Eva. Eva todavía no existe, muy importante. Y luego vean ustedes, recuerdan, Dios forma a Eva, versículos 21 y 22. Y después en el 23, observen, Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Otra vez esto mostró su liderazgo. No fue autoritario. Este era un hombre perfecto con una mujer perfecta sin pecado. Y noten, en sexto lugar, aquí nos quedamos la última vez, Génesis 2:24, Dios dijo que el hombre dejara. Dios dijo que el hombre dejara. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Esta es una afirmación monumental que muestra la sabiduría perfecta de Dios. Obviamente Adán y Eva no tuvieron padres, esto era para el futuro, para sus descendientes. Esto obvio se aplica también a la mujer, pero al decir dejará, el hombre en el contexto apunta a su liderazgo. Noten aquí, este texto, lo explicamos a detalle, indica aquí que una vez que un hombre se casa con una mujer, se independizan de los padres. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y aquí retomamos nuestro estudio, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es unión, como lo confirma 1 Corintios 6, se expresa en la unión física, la unión sexual entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Claro que el marido y la mujer deben cultivar la unidad en todo aspecto de su vida. Esta es otra implicación de esta verdad, no solo en el área sexual. Pero noten, hermanos, la sabiduría de Dios. Esto es antes de la caída. Y con esta afirmación que se repite en el Nuevo Testamento varias veces, ya lo explicamos, Dios aquí establece por lo menos 3 verdades. Número 1, la independencia del matrimonio. La independencia del matrimonio. Dicho de manera coloquial, ya lo dijimos, el hombre y la mujer cortan los lazos del delantal de la mamá, el cordón umbilical. Este es un mandato contra, otra vez en términos modernos, contra los juniors. Ya no dependes de tu mami, de tu papá. Una vez que un hombre y una mujer se casan, son una relación independiente de los padres, los siguen honrando de por vida, respetándolos y remunerándolos económicamente si hay necesidad, pero ya no tienen la obligación de obedecerte como papá y mamá. No te ofendas, mamá o papá, si tu hijo pone primero a su mujer. O no te ofendas, mamá o papá, si tu hija ya le da más tiempo a su esposo que a ti. Es que ya no me quiere, yo tanto que le di por años. Hombre, dale gracias a Dios. Ese es el diseño de Dios. Que se independice de ti, de tu autoridad, de tu dependencia. De nuevo, no que tengas a tu chiquitín ahí sesentón, tan lindo mi bebito, él tan fiel a su mami, siempre me viene a ver antes que a su esposa. Y si se me ofrece algo, primero me da dinero a mí, luego a su esposa. ¿Sabes que tu chiquitín está pecando? Porque tiene que dejar a su padre y a su madre. Fomente eso, y explicamos eso a detalle. Pero esta verdad tan rica no solo enseña que el matrimonio es una relación independiente, prioritaria en términos humanos. Recuerda, como cónyuge, la opinión de tu cónyuge en términos humanos es la más importante de este mundo. Por encima de tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermana, tu pastor, quien sea, tu doctor. Entonces, en primer lugar, vemos este asunto de la autonomía. En segundo lugar vemos, y de nuevo hermanos, esto yo sé que ya se convirtió en una exposición de Génesis, pero bueno, son verdades muy ricas y aprovechamos a hablar de implicaciones prácticas partiendo de Romanos 5:12 para entender otra vez por qué Pablo dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿No? Esto es contundente, el aspecto de que la verdad de que Dios diseñó que el hombre fuera el líder en el matrimonio, espiritualmente iguales, pero diferentes en funciones.
es una verdad contundente. No es cuestión cultural, no es cuestión de tradición, es cuestión teológica, espiritual. Estas son verdades importantes. Y vean ustedes cómo cuando violamos estas verdades nos metemos en problemas. Cuando tú como suegra metes tu cuchara, papá, mamá, cuando tu hijo, hija, ya casado, pones primero a alguien o algo antes de tu marido, de tu mujer. Cuando pones como hombre ya casado el trabajo antes que a tu mujer. Cuando tu esposa pones primero inclusive, escucha, a tus hijos antes que a tu esposo, vas a tener problemas. Y por eso escucha, a la luz de estas verdades, un matrimonio donde hay problemas, si no es un problema médico, es un problema espiritual. Muy importante esto. En términos bíblicos, la raíz de nuestros problemas, en resumen, es el pecado. Pero se puede dividir en dos vertientes. Uno, por problemas físicos, médicos, orgánicos, reales. Y por otro lado, problemas espirituales. Esto es, de desobediencia a la palabra de Dios. Puedes estar teniendo problemas en tu vida hoy porque estás poniendo tu trabajo antes que tu esposa. Garantizado va a haber problemas. O estás poniendo a tu mamá antes que a tu esposo, va a haber problemas. O estás poniendo a tus hijos antes que a tu esposo, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque Dios diseñó, y recuerden, aún antes de que entrara el pecado a la humanidad. Por tanto, dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Otra verdad muy importante que vemos aquí, 2 de 3, es que noten otra vez, hermanos, esto impresionante. Vean la sabiduría de Dios. Esta verdad también muestra que Dios condena la homosexualidad. Dios condena la homosexualidad, y lo vemos a lo largo de la Biblia, pero aquí está. Por tanto, dejará el hombre, véanlo, 2:24, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La unión de una carne apunta a relaciones sexuales. Y aquí vemos en este versículo que Dios establece que las relaciones sexuales únicamente son entre un hombre y una mujer. ¿En qué relación? En el matrimonio, nada más. No, recuerden, Dios no creó a Adán y a Alberto, ni creó a Alicia y Eva. No, y noten otra verdad muy importante, bueno, 4, realmente otra que nos viene a la mente. Noten la permanencia, hermanos, de la unión. Esto se reitera en Mateo 19, claro. Pero noten, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, unión de por vida. Dios creó, esto es muy importante, un hombre para una mujer. Si Dios hubiera en su diseño original incluido el divorcio, aunque Dios lo permite para el cónyuge inocente, 1 Corintios 7, cuando el cónyuge incrédulo lo abandona, o Mateo 5, cuando el cónyuge, el otro cónyuge, se mete en una relación de adulterio no arrepentido, solo en esas dos excepciones Dios permite el divorcio como una expresión de gracia a la parte inocente. Pero el ideal de Dios es permanencia. Y noten, Dios creó a Adán y Eva, no creó Adán, Eva y Estela. Cuando Adán se case de Eva, pues se va con Estela. Igual con Eva. Dios no creó a Adán, Eva y Adán y otro hombre. Ya se me fueron los nombres con Alberto, ya Lucento, no sé qué darles. Pedro, lo siento. Entonces, Dios no creó a Adán, Pedro y Eva. Esto es calculado, hermanos, y Mateo 19 lo establece. Dios creó a un hombre para una mujer. Y, obvio, la implicación, como se reitera a lo largo de la Biblia, es que esta debería ser una relación permanente de por vida. Entonces, nada de que te casas y dices, bueno, si no sale al fin de cuentas que me divorcio, y hoy día el divorcio es tan rápido que no hay problema. No, señor. Si tú profesas ser cristiano, tú piensas, cualquier relación que establezca con una mujer, un hombre o alguien del sexo opuesto, es para ver si me caso, no hay nada más para andar picando a ver qué saco. No, señor. Si ya estás en edad de casarte, y de hecho eso es lo que sugerimos prácticamente, no estés, ¿qué estás haciendo? Sugerencia práctica, está en 1 Contreras 2:2, ya lo saben. Oye, ¿qué andas permitiendo a tu hijo que ande de novio a los 14 años? ¿A dónde crees que lo va a llevar? ¿Al matrimonio? No creo. Entonces, implicación práctica, sugerencia, insisto, esto es apócrifo, no inspirado. La sugerencia es que
no permitas que tus hijos se metan en una relación con el sexo opuesto hasta que estén ya en una etapa en la que se pueden casar. Porque la Biblia establece eso, la unión matrimonial, la relación entre un hombre y una mujer es para casarse. Noten una cuarta implicación aquí, versículo 24 de nuevo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Esto no solo de manera implícita muestra la independencia explícita, realmente esto, de manera explícita la autonomía de la relación matrimonial, también establece la unidad de por vida, también establece, va contra la homosexualidad de manera implícita y otra de manera implícita, prohíbe la fornicación, prohíbe la fornicación. Esto es las relaciones sexuales antes del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre primero y después se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primero dejas a tu padre y a tu madre. No quiere decir que primero te independices y te vas a vivir con alguien, no. Es un matrimonio aquí en el contexto. Primero te casas, luego tienes relaciones con tu cónyuge. Eso es lo que la Biblia indica. Dios establece que la única manera de satisfacer el deseo sexual es con el cónyuge en el matrimonio. Pablo lo reitera, recuerden, en 1 Corintios 7, mejor es casarse que estarse quemando. ¿Recuerdan? No es el único propósito del matrimonio, pero es parte del diseño de Dios. Muy importante este punto. Y recuerden, vivir con alguien no establece un matrimonio. Un matrimonio es un pacto en la Biblia. Juan 4, con la mujer samaritana, el Señor le dice, el hombre con el que vives no es tu marido. Ahí está, que vivir con otra persona del sexo opuesto no constituye un matrimonio, porque un matrimonio a los ojos de Dios es un pacto, un compromiso oficial, legal, público. Muy importante ese punto. Ahora, aquí noten en versículo 25 algo fascinante. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no había temor, no había miedo, no había de qué avergonzarse porque no había qué, pecado. Impresionante. Tenían un matrimonio perfecto. El único matrimonio en la historia de la humanidad perfecto. El único. Y esto fue antes de Génesis 3, antes de que entrara el pecado al mundo. Hollywood, las princesas, lo siento, no son reales. No. Y vivieron felices para siempre. No, Señor. No. 1 Corintios 7, el matrimonio es aflicción de la carne. Vamos a ver más adelante. Un hombre y una mujer perfectos en todo. Adán, la implicación, amando a Eva como Cristo amó a la iglesia, considerándola en todo, pensando siempre antes que ella. Y recuerden, este era un hombre brillante. No lo podemos concebir, hermanos, porque recuerden, nuestro intelecto, todas nuestras facultades, nuestra vida está afectada por el pecado. ¿Se dan cuenta? Pero él, hermanos, tuvo la capacidad de nombrar a todos los animales en horas. Perfecto. Siempre imagínense, Eva sometida él de manera perfecta, él amándola, considerándola de manera perfecta. Nunca una discusión aquí en esta etapa que vivieron. Impresionante, ¿no es cierto? Eran perfecto todo. Noten, capítulo 3, todo cambió. Séptima de 12 indicaciones de que Adán fue por diseño de Dios el líder en el matrimonio. Satanás tentó a Eva, no a Adán. Satanás tentó a Eva, no a Adán. Génesis 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta. Una pausa ahí. La caída sucedió entre el 1:31 y el 3:1. Algo pasó. Porque en el 1:31, he aquí, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y recuerden que en el capítulo 2 es una expansión de cómo Dios creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Pero algo pasa entre el 1:31 y 3:1. Se ve en Ezequiel 28, Isaías 14, el querubín, Lucifer, el protector del trono de Dios, peca.
y ahora o adopta la forma de una serpiente o posee a una serpiente. Y 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Probablemente aquí Eva ya está dudando, por eso añade el no tocaréis, pero no sabemos. Noten la primera vez que habla Eva en toda la narrativa. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En el hebreo, ciertamente, seguramente no morirás. Una mentira horrenda. Dios había dicho, recuerdan en el 2:17, el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Y Satanás dijo, ciertamente no morirás. Hermanos, noten a Satanás, y lo vemos en las ideologías del mundo, el pecado no es tan serio. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, y desde aquí lo vemos, ¿no es cierto? Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Así fue desde antes de la creación, y así es a lo largo de la creación. Sin derramamiento de sangre, esto es, sin que alguien muera, no hay remisión de pecados. Levítico, ¿se acuerdan? Y el mundo, representando al que está detrás de sus ideologías, Satanás y sus huestes demoníacas, siempre, hombre, no es tan serio, no pasa nada. ¿No es cierto? No, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Hermanos, no olviden, cada vez que te ves tentado a pecar, es un pecadito así, no es tan serio. No, en términos de culpabilidad moral, recuerden, todo pecado es serio. Todo pecado es serio. Y no es que el fruto era venenoso en sí, no había nada malo en tomar del fruto y comer, lo que era malo es que Dios prohibió hacerlo. Y cuando violas la palabra de Dios, la paga es muerte. Y esto nos ayuda a entender por qué cuando una persona muere sin Cristo, va a donde esté el lloro y el crujir de dientes de manera eterna. ¿Por qué? Porque otra vez, hermanos, Dios es tan santo y nosotros tan pecaminosos que ni una eternidad de tormento es suficiente para satisfacer la ira de Dios. Noten versículo 5. Sino que sabe Dios, dice Satanás, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Perverso. Este es el padre de mentira. Si no iban a ser como Dios, obvio. Iban a saber el bien y el mal de manera corrupta, no como Dios. Ahora, ¿por qué Satanás tentó a Eva y no a Adán? Junto con el hermano S.L. Johnson y Grudem, creemos que fue por dos razones. Insisto, creemos por el contexto, el texto no es explícito en esto, debemos ser honestos, pero creemos que Satanás tentó a Eva a la luz del contexto por dos razones. Número uno, porque Satanás atacó el diseño de Dios. Satanás atacó el diseño de Dios. ¿Cómo lo atacó? Regresen al 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios diseñó que el hombre fuera la cabeza, el líder, pero Satanás fue contra Eva, no contra la cabeza. ¿Se dan cuenta? Y una segunda razón por la que creemos que Satanás tentó a Eva y no a Adán, no solo porque fue contra el diseño de Dios, sino en segundo lugar porque probablemente pensó que era más fácil que Adán cayera a través de Eva. Probablemente Satanás pensó que era más fácil que Adán cayera mediante la influencia de Eva. Recuerden, eso ayuda idónea. Y recuerden que 2:23 dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque de la varón fue tomada. En el hebreo este es un poema. Adán está encantado con Eva. Y probablemente dijo, ya sé por dónde le llego a Adán. Por su esposa. Su guapa esposa que le encanta a Adán y la quiere tanto. Su esposa perfecta. Era su ayuda idónea. Entonces creemos que esto indica que otra vez reafirma el liderazgo de Adán por diseño de Dios. Ahora noten
número 8 en nuestra lista de 12. Otra indicación de que por diseño Dios estableció que Adán, el hombre, fuera el líder, el responsable, la cabeza. Génesis 3, 6 y 7. Mucha atención. Todo cambió cuando Adán pecó, no cuando Eva pecó. ¿Escucharon eso? Todo cambió cuando Adán pecó, no cuando Eva pecó. Y 1 Timoteo 2:14 usa este incidente también para mostrar el liderazgo del hombre en la iglesia. El hombre no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Noten, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, noten, hay muchos detalles que no vamos a explorar en este momento, no estamos viendo a fondo de Génesis, pero noten cómo invirtieron sus funciones. Eva actuó de manera independiente sin buscar el consejo de Adán, fuera de su protección, y Adán la siguió, se sometió a ella en lugar de haberla parado y haberle dicho, no estás pecando. Pecaron al desobedecer a Dios. De nuevo, observen aquí el orden, es muy importante. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Dice eso el texto? No. Muy importante cada palabra que el Espíritu de Dios colocó en el texto. Primero come ella, nada pasa. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, entonces. Una guau en el hebreo, una conjunción, aquí se usa así. Esto es una secuencia, muy importante esto. Esto es, Eva peca, nada pasa, Adán peca, y entonces hubo una consecuencia. ¿Cuál fue? Todo cambió. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten el contraste. ¿Por qué se hicieron delantales? Por la vergüenza de estar desnudos. Contraste 2:25, lo acabamos de ver. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ¿qué pasó aquí? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hay vergüenza. Cosen hojas de higuera. Aquí hay vergüenza, temor. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y somos igual que Adán, ¿no es cierto? Como lo estudiaremos a fondo en las próximas semanas. Esa es la razón, hermanos, por las que por naturaleza tememos. Vas caminando en la calle o estás en tu casa callado y de repente oyes un ruido. ¿Y qué pasa? ¿Te asustas? ¿Por qué? Porque el temor es parte de nuestra existencia, porque somos ¿qué? Pecadores. Somos pecadores. Cuando Eva pecó, escucha, no cambió nada. Pero cuando Adán pecó, todo cambió. Esto muestra su liderazgo. Esto muestra que Dios diseñó que Él fuera la cabeza. Él tenía la responsabilidad como cabeza. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aunque Eva fue la primera que pecó, el pecado entró en el mundo por un hombre porque Él era la cabeza. Y noten, no ha cambiado nada en términos de funciones. Desde antes de que entrara el pecado en Génesis 2, lo vimos, Dios diseñó que el hombre fuera el líder, la mujer su ayuda idónea. Y después de la caída vemos lo mismo. Véanlo, aún remarcado, versículos 8 al 11 nos llevan a una novena indicación, 9 de 12 en nuestra lista. Génesis 3, 8 al 11, otra indicación de que Dios diseñó que el hombre fuera el líder y la mujer su ayuda idónea, que se sometiera a él. Génesis 3, 8 al 11, muy importante esto. Dios llamó a Adán, no a Eva. Dios llamó a Adán, no a Eva. Cuando entró el pecado, cuando Adán y Eva pecaron, noten que lo primero que hace Dios no es llamar a Eva a cuenta, sino ¿a quién? Al hombre. Esto mostró que Adán era el responsable, el líder. Véanlo, Adán y Eva ya pecaron, se hicieron delantales, versículo 7, y observen lo que Dios hizo. Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Noten su misericordia, hermanos.
Obvio, Dios sabía lo que había pasado. Pudo haberlos fulminado en el momento, pero noten su gracia. Se pasea, saben que está ahí obvio, esto es para que ellos busquen arrepentirse, es la implicación, que ellos tomen la iniciativa de venir a confesar su pecado. Pero ¿qué hacen? Versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer corrieron a confesar su pecado. No, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, tenemos la misma naturaleza, y el Nuevo Testamento lo confirma, Romanos 3, 10, 11. En ese contexto, recuerdan, todos están bajo pecado, Romanos 3:9. Bajo Júper en el griego, lo hemos explicado a fondo. Bajo la obligación bajo el control el ser humano desde que Adán y Eva pecó, es esclavo de su pecado. Y manifiesta esa esclavitud, Romanos 3:10 al 19, citando varios textos del Antiguo Testamento, y en el 10:11 ya lo estudiamos a fondo, recuerden, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y después no hay quien busque a Dios. Aquí está. Adán y Eva no buscaron a Dios. Esta es una ilustración. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Juan 6:44, el Señor lo dijo, ninguno puede venir a mí, nadie tiene el deseo ni la capacidad, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, en el griego lo arrastrare. Dios nos tiene que traer a sí mismo, porque no tenemos el deseo por nosotros mismos ni la capacidad. Por cierto, muy práctico, esta es la razón por la que tu hijo inconverso hoy no quería venir a la iglesia. No hay quien busque a Dios, y aún como cristiano, escucha, aún como alguien que profesa a Cristo, seamos honestos, hermanos, quitémonos las máscaras por un momento. A veces, ¿cómo nos cuesta ir a la iglesia, verdad? Pero qué fácil es ir a Santa Fe o Plaza Satélite o Interlomas a ver unos zapatos o prepararnos para ver el Supertazón esta noche. Hombre, pero rápido, ¿no es cierto? Qué fácil prepararnos para un viaje, etcétera, lo que sea. Pero hijo, cómo nos cuesta a veces, aún como personas que profesan ser cristianas y que realmente lo seamos por la gracia de Dios, todavía debido a que el pecado mora en nosotros, a los deseos pecaminosos que la Biblia llama carne. El deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:16 al 18, ¿recuerdan? ¿Cómo nos cuesta? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza no buscar a Dios. Te tienes que, por la obra del Espíritu de Dios en tu vida, disciplinar para la piedad. Esto es, disciplinarte para cultivar tu relación con Dios, leer tu Biblia, ir a estudios y demás. Lo decía de broma hace un rato Toño, nuestro pastor Toño, pero es cierto, obvio como ilustración, pero hermanas pagan, sus esposos son gratis, como una ilustración. Pero eso sí, si hay una junta, un partido de fútbol o algo que tenga que ver con dinero, satisfacción personal, ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Qué muestra eso? Nuestra carnalidad, nuestra tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? O me duele un poquito, la uña del pie derecho. ¡Ay, no voy a la iglesia hoy! Ah, no, pero sí te puedes ir a jugar fútbol, ¿verdad? Pero sí te puedes ir a trabajar al otro día, ¿verdad? Pero sí te puedes ir a un viaje a las 3 de la mañana. Pero sí te puedes ir a una comida con familia donde vas a comer, disfrutar, etcétera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aquí está. No hay quien busque a Dios. Y por eso, hermanos, implicación práctica. De nuevo, sé que estamos tardándonos, pero la idea es ayudarlos. Hermanos, otra vez esto es apócrifo lo que les voy a decir, pero es una implicación práctica. Lo veíamos en el estudio de Proverbios hace unos 2 viernes. Hermanos, por eso cuando como papás decimos, bueno, ¿y tu hijo? Todavía vive bajo tu techo, la edad que sea. Pues no quiso venir a la iglesia. ¿Por qué? Pues no quiso. Lo dejé. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que va a salir de él? No. Aquí está Génesis 3:8. El hombre y su mujer se escondieron. No dice corrieron a la presencia de Jehová Dios, sino que se escondieron. No hay quien busque a Dios. Tus hijos no van a buscar a Dios, por eso hay que arrastrarlos aquí. Porque eso es parte de Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis ser a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación, instrucción del Señor. El Señor sabe que nuestros hijos nacen pecadores como nosotros.
Como dijo David en Salmo 51:5, he aquí en pecado he sido formado, en maldad he sido formado y en pecado he sido, maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que la concepción tenemos la naturaleza caída, hermanos. Tu hijo no busca a Dios igual que tú, igual que yo, igual que ningún otro ser humano. Dios tiene que hacerlo nacer de nuevo. Y Dios usa esa analogía en Juan 3 de hacerlo nacer de nuevo y a lo largo del Nuevo Testamento, mostrando que es la obra de Dios. Así como no tuviste nada que ver con tu nacimiento físico, así no tiene nada que ver con tu nacimiento espiritual. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. De lo contrario, no hay quien busque a Dios. Porque amamos el pecado. Recuerden, Juan 3, 19 y 20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, otra vez, la mayoría de la gente cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra no lo buscaba porque dijeron, ahí está el Señor, vamos a confesar nuestros pecados, córrele. ¡Qué privilegio! Ya estoy cansado. No, la mayoría lo seguía, Juan 6, porque les daba de comer. Porque recuerden, los judíos en esa época esperaban un Mesías libertador, político, militar, y dijeron, ya lo hicimos. ¿Ya? Oye, aquí estuvo ya. Este va a derrocar al César, Roma, comida gratuita, seguro social, problemas, bienestar social, ya estuvo. ¿Quién no quiere un presidente, un rey así, no es cierto? Y el Señor les dijo nada. Los llamó al arrepentimiento y al final, dura palabra es, al final de Juan 6, ¿se acuerdan? Y desde ahí muchos de sus discípulos, entre comillas, que no eran regenerados, andaban con él. ¿Por qué? Porque dijeron, uy, pues ya se acabó aquí la comida gratuita. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando al texto, Génesis 3:8, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, y aquí viene versículo 9, mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre. Recuerden, ¿fue el hombre el que pecó primero? Claro que no, ya lo vimos. Versículo 6, la mujer tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva comió primero, pero Jehová Dios, versículo 9, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que hacemos por naturaleza, hermanos. Evitamos a Dios. Y algunas veces para tranquilizar nuestra culpabilidad del pecado, buscamos una supuesta iglesia, entre comillas, que supuestamente nos predique la palabra de Dios y nos dé un versiculito ahí manejándola como consomé de pollo para el alma, sazonada de sabiduría humana, de tonterías, torciendo la palabra de Dios. Y, como dice 2 Timoteo 4, hablando para satisfacer los deseos pecaminosos de los oyentes. Entonces ya me siento cristianito. Pero acá está mi pecado. Tranquilo, todo bien. Pero oye, yo soy religioso. Y mi conciencia está tranquila. No. Si no quieres exponerte a Dios a través de la enseñanza pura de su palabra, examínate. O te estás aferrando a un pecado, o si es tu estilo de vida, tú no conoces a Dios. Porque aquel a quien Dios ha regenerado es como Pedro en Juan 6, recuerdan. Se van los otros y ellos dicen, dura palabra es, ¿quién lo puede oír? Se van los otros y el Señor les dice, ¿recuerdan? ¿Acaso vosotros también queréis iros? ¿También se quieren ir ustedes? Les dice a los apóstoles. Y Pedro, hablando en nombre de todos, excepto Judas, ¿qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de ¿qué? De vida. Sí es duro, pero lo necesito, Señor. Ese es un cristiano genuino. Pero por naturaleza, otra vez, versículo 10, el ser humano evade a Dios, se esconde detrás de máscaras de religión falsa, sea judaísmo, apóstata, judaísmo, sea catolicismo romano, mormonismo, testigos de Jehová, lo que sea, formas falsas de cristianismo, de cristianismo, de psicología disfrazada de cristianismo, etcétera, evangelio de la prosperidad. No queremos decir que no haya gente salva en alguno de esos grupos, sí, pero es a pesar de la enseñanza falsa. Si creen que la salvación es por fe únicamente, en Cristo únicamente, por gracia únicamente, no por obras, es posible que haya gente salva ahí.
Muchos de nosotros hemos salido de grupos así, ¿no es cierto? Pero noten, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Otra vez vean el miedo, la vergüenza ahora. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Dios no sabía? Claro, está esperando que él confiese. Y noten cómo cambió Adán. El esposo perfecto, noten ahora el esposo corrupto que es, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Qué terrible, hermanos! No ha confesado su pecado, ¿se dan cuenta? Está evadiendo su responsabilidad. Así somos, ¿no es cierto? Desde chicos. Yo no fui y expresado, aquí está, versículo 12, encarnado a lo largo de los siglos de pensamiento humano pecaminoso, psicología. Adler, Rogers, Ackerman, Freud. Tú eres como eres porque abusaron de ti de chico. Tú eres como eres por tu medio ambiente. Tú eres como eres por todo menos tu culpa, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, no, Señor, tu pecado es siempre tu culpa. Es que yo le grito a mi mujer porque ella me grita. No, das bien por mal. Es que yo la trato mal porque ella no se somete a mí. No. El pecado de alguien no justifica tu pecado. Nunca. Los 12. Das bien por mal. Y noten, qué falta de compasión de Adán, ¿se imaginan? Imagínense, ustedes si hubieran sido Eva. Ay, oye, mi rey, entonces yo tengo la culpa. Y de manera indirecta, Dios tiene la culpa. Ya se fue. Ay, perdón, César, ¿te ofendí en algo? Es broma. Entonces, hermanos, vean, esto, así somos, ¿no es cierto? Esta es nuestra inclinación natural pecaminosa, idénticos. Ahora, Dios habló más adelante con Eva en el 3:3, ¿se recuerdan? Lo veremos más adelante, si Dios quiere. Y aunque Dios obviamente sabía que ambos habían pecado y que Eva pecó primero, Dios le llamó a Adán primero, no a Eva. ¿Por qué? Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, porque Adán era el líder espiritual, era la cabeza, el que tenía la responsabilidad definitiva. Por eso dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, no por una mujer, Romanos 5:12. Y de la misma manera, y con esto terminamos por hoy, tu marido, eres el primer responsable de la condición espiritual de tu hogar, y realmente de todo asunto en tu hogar. Aunque tu esposa e hijos tengan responsabilidad individual ante Dios, tú, marido, llevas la responsabilidad primordial delante de Dios. Y recuerden, esto lo reitera Pablo, si quieren acompañarme a 1 Timoteo 3 para terminar. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Ahí Pablo está hablando del hombre que aspira a ser pastor, pero obviamente esto es lo que manda de todo marido cristiano, como lo reitera Efesios 5, 22 en adelante. Hebreos 13:7 nos manda a imitar la virtud de nuestros pastores. Y noten, hablando del que aspira a ser pastor, pero de nuevo esto se aplica a todo marido. Vamos a este texto por la claridad en este punto. 1 Timoteo 3:4. Que gobierne bien su casa, o que presida, o que guíe, o que lidere bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este es el hombre, alguien quiere servir como pastor, muy bien. Entonces es necesario que sea irreprensible, que no haya nada de lo que se le pueda acusar. Y esa irreprensibilidad se tiene que manifestar también en su hogar. Por eso recuerden, hermanos amados, en el seminario siempre les decimos, primero tu familia. Si pierdes tu familia, pierdes el ministerio. Como hablaba con un hermano querido, platicando, me dice, oye, creo que me voy a salir del seminario por ahora porque tengo que atender a mi familia. Tengo que atender en particular a mi familia en este momento. Y le dije, adelante, adelante, tu familia es primero, número uno. Tu familia tiene que estar en orden. Esa es tu prioridad, antes que estudiar, antes que servir a la iglesia. Y aquí lo vemos. Antes de
un hombre puede servir como pastor, tiene que gobernar bien su casa. Noten que dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto nos sacude a los maridos pasivos, ¿no es cierto? Noten que no dice que gobierne bien su casa, que trabaje bien y que la mujer se asegure de cuidar a los hijos. Claro, es la responsabilidad primordial de la mujer, mientras que él está ganando el pan. Pero noten, el responsable de que los hijos estén en sujeción es ¿quién? El marido. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Nada de que, bueno, tú con los hijos y yo nada más vengo, trabajo, veo la tele, vengo, trabajo, veo la tele y me das de comer. Y ahí tú lidias con los problemas de nuestros hijos. No. Esto implica que estás involucrado. Y sí, hasta cambiar un pañal. A lo mejor, si eso va a ayudar a tu mujer y si eso va a ayudar a empezar a cultivar una relación con tus hijos, a nivel personal, tú eres el primer responsable. Versículo 5, hablando del que aspira a ser pastor, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando del pastor. De nuevo, hermanos, esto reprende la tendencia de algunos de nosotros a ser pasivos, francamente a ser flojos. Porque la verdad muchas veces nos da flojera, ¿no es cierto? Estamos viendo allá a nuestros hijos deschongándose y demás, y no respetan a nuestra esposa y demás. Nosotros, yo ya cumplí, yo ya llegué, el tráfico, y ¿sabes qué? Te paras. Una sugerencia práctica, hablas con tu esposa, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Ven para acá. Tú tomas armas en el asunto. Se ve muy fuerte, cartas en el asunto. Pero si es necesario, armas también. Armas de manera amorosa. Claro, ¿qué está pasando? Tú eres el que está a cargo de ese hogar. ¿Te das cuenta? No seas flojo, no seas pasivo. Parte de tu liderazgo se refleja en involucrarte con tus hijos. Obviamente siempre colocando a tu esposa primero. Seguiremos, si Dios quiere, la semana que entra. Oremos. Padre, gracias por estas verdades tan importantes que, aunque ciertamente estamos profundizando para entender cómo el pecado entró en el mundo por un hombre, cómo diseñaste que Adán fuera el responsable desde antes de la creación y después de la creación. También, Padre, aquí tantas implicaciones para nuestros matrimonios, familias, que no podemos pasar por alto. Oramos, Señor, que tu Espíritu nos lleve a examinarnos para aplicar estas verdades. Que reconozcamos, Padre, nuestra responsabilidad. Que reconozcamos que si tenemos problemas en nuestro matrimonio, si no hay una verdadera razón física, una enfermedad orgánica real, el problema es espiritual. El problema es de desobediencia a tu palabra. Que no nos compliquemos la vida, Padre, buscando justificar nuestro pecado con ideas falsas, mundanas, sino que recordemos la simpleza de tu palabra perfecta. El pecado siempre destruye, el pecado mata. Gracias, Padre, por tu verdad. Oramos que si en esta mañana alguien no te conoce, que reconozca que solo tú puedes transformarlo para que se sujete a estas verdades. Oramos, Padre, que tu Espíritu los traiga a ti, que reconozcan su pecado, que sean como el publicano en Lucas 18 y vengan a ti rogando tu misericordia, reconociendo que no te pueden ofrecer nada más que su pecado, pidiendo tu perdón, reconociendo que solo a través de Cristo los puedes aceptar en base a lo que Él ha hecho en su vida, muerte y resurrección, y nada de lo que ellos pueden hacer. Oramos por esto, Señor, y que recuerden que, como tú prometiste, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hazlo, Padre, te rogamos, y sigue fortaleciendo esta amada iglesia para la gloria de Cristo. Amén.